Buenos días, muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Ha sido un gran desafío poner en 30 minutos todo lo aprendido, todo lo conocido durante estos meses sobre las implicancias neurológicas de esta enfermedad. Estamos siendo bombardeados por información y en cada uno hay un pequeño experto. Por lo tanto, yo les voy a transmitir mi mirada y qué aspectos me parece que son más relevantes sobre la infección por SARS-CoV-2 y el COVID-19 en neurología. No tengo conflictos de interés que declarar. Vamos a hablar sobre generalidades, fisiopatología, los potenciales mecanismos de entrada al sistema nervioso central. ¿Hay o no hay neuroinvasión? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuáles son los principales síndromes? ¿Y qué datos hemos obtenido de nuestra propia serie en el Hospital de la Universidad Católica? ¿Qué es asociación? ¿Qué es causalidad? ¿Y cuáles son las consecuencias de largo plazo? Al 24 de octubre, en el mundo ya van 43 millones prácticamente y más de 1 millón de muertos por COVID-19, como se ha denominado la enfermedad por coronavirus 2019. Esta partió en Wuhan, China, con un brote epidémico de neumonía en el mes de diciembre del año pasado y en enero se identificó el genoma del virus causante, un coronavirus, y en marzo, el 11 de marzo, se declaró la pandemia mundial por la OMS. El SARS-CoV-2, el virus, el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, ese es el acrónimo, está emparentado con el SARS y el MERS, eh, todos de la familia el coronavirus, y es un virus de 120, 160 micrones con 4 proteínas estructurales, siendo la más fundamental la espicular o el spike, ¿no? Así como se ve en microscopía electrónica, y con este aspecto de corona como la corona solar, ¿no? Em, el SARS-CoV-2 se une a su célula huésped por la unión estrecha entre la glicoproteína espicular y el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, el AC2, es muy conocido, pero también existen otros receptores putativos como vasigina, y vamos a ir viendo algunos otros y las implicancias que esto tiene en la infección o potencial infección en el sistema nervioso central. Hay una enzima muy importante, la proteasa serina transmembrana 2, TMPRSS2, que es la que realiza el clivaje de la proteína espicular, permitiendo, una vez que está unido al receptor, la entrada del virus a la célula. En su genoma eh, tenemos prácticamente 30.000 bases nitrogenadas. En el extremo 5' están las proteínas no estructurales, hacia el extremo E3' las proteínas, los genes de las proteínas estructurales, siendo el más importante el de la espícula. El SARS-CoV-2 es un virus RNA de una única hebra. El receptor AC2 tiene expresión en prácticamente todos los órganos, siendo el más importante a nivel de los intestinos, donde más lo encontramos, para que vean en comparación con el pulmón, donde ocurre habitualmente la infección primaria es muy escasa, y en el sistema nervioso central aún menos. No obstante, su expresión es prácticamente ubicua, lo cual desde un comienzo ya nos dijo que esta enfermedad tenía compromiso sistémico, extrapulmonar y no solo el respiratorio, donde lo neurológico, por cierto, no está ajeno. La infección por SARS-CoV-2 provoca un downregulation y una disregulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, con un downregulation del AC2, por lo que vamos a perder ciertas funciones protectoras, como la liberación de óxido nítrico, aumento en la hebradinina, inhibición de la proliferación de células musculares lisas, lo que va a llevar a una pérdida de la autorregulación, una hiperactividad simpática y pérdida también de efectos neuroprotectores que tiene este sistema. Hay una disfunción endotelial e hipercoagulabilidad, tanto por acción directa del virus sobre el endotelio, como por esta disregulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, con aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno e incluso disfunción mitocondrial. Hay un shift en el patrón de linfocitos de TH1 a TH2 con una respuesta hiperinflamatoria, con la liberación y producción de múltiples citoquinas que amplifican esta
respuesta inflamatoria activando el macrófago y neutrófilo, el que a su vez produce más citoquinas. Los monocitos hiperactivados van a contribuir al estado de hipercoagulabilidad tanto por activación de la vía extrínseca, de la vía intrínseca, como por la disminución de factores anticoagulantes. El complemento va a activar más en monocitos y neutrófilos, se amplifica en la producción de citoquinas, hay una microangiopatía trombótica inducida por S5A y daño sobre el endotelio por el complejo membranolítico. Todo esto eh, va a llevar también a amplificar esta respuesta inflamatoria y la producción de citoquinas, activando también plaquetas que contribuyen al estado protrombótico, lo que va a llevar a eh, y contribuir al daño de otros territorios, como la insuficiencia renal, stroke o el síndrome de estrés respiratorio. El síndrome de tormenta de citoquina, donde fundamentalmente aumenta interleuquina 1, 2, 6, factor de necrosis tumoral e interferón gamma, van a provocar una cascada inflamatoria que, si la sumamos a una eventual sobreinfección bacteriana, pueden provocar una disfunción orgánica múltiple que contribuye al daño tisular y ciertos patrones de moléculas inducidas por el patógeno, por el mismo daño, y activando receptores específicos como los de inmunidad innata, como los Toll-like receptors, van a amplificar nuevamente la respuesta de producción de citoquina, y esto va a llevar a el daño en distintos órganos. Esto también pasa a nivel del sistema nervioso central, donde citoquinas periféricas pueden atravesar la barrera hematoencefálica y activar la microglia para producir esta vez citoquinas dentro del sistema nervioso central, por lo cual tenemos aquí una tormenta inflamatoria perfecta. Si resumimos, hay daño citotóxico directo por la acción del SARS-CoV-2, disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, daño sobre las células endoteliales y tromboinflamación, y una respuesta inmune disregulada, donde también vemos cosas como linfopenia de células T. Se ha llegado a decir que el COVID-19 es más que una enfermedad pulmonar respiratoria, es un estado de hipercoagulabilidad, en lo cual ciertamente a nivel cerebrovascular es muy relevante. Esto lleva a estas etapas clínicas bien conocidas, la fase de respuesta viral basada en inmunidad innata y en la fase de respuesta hiperinflamatoria propia de la inmunidad adaptativa. Y esto lleva a los outcomes clínicos de más de 60% de pacientes sintomáticos, 12% hospitalizados, 1.8% que requieren UCI, con una mortalidad de 0,5 a 1%, lo cual, por cierto, tiene mucha heterogeneidad de un país a otro o de un hospital a otro, incluso esto en un mundo ideal donde todos acceden a tratamiento. Pero ¿qué pasa con el cerebro? Bueno, ya de marzo, en la serie de Mao, de Wuhan, habló sobre, o encontró un estudio retrospectivo, un 36% de alteraciones neurológicas en pacientes hospitalizados, siendo lo más frecuente síntomas más bien específicos, vértigo, cefalea, mialgia, etc., en lo cual se veía de forma bien precoz durante la hospitalización y con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad respiratoria más severa. ¿Okay? El por qué se piensa o se pensó que había compromiso del sistema nervioso central, bueno, los ojos se vieron en el receptor AC2, ¿no? Y mucho se comentó sobre esto, que había expresión sobre ciertas zonas del encéfalo, en la corteza motora, parte posterior del giro del cíngulo, sustancia nigra, giro temporal medial, y en el tronco encéfalo, en el bulbo ventrolateral, el núcleo del tracto solitario y el núcleo dorsal motor del vago, con expresión prácticamente en todas las células del encéfalo, siendo fundamentalmente la más afectada o o la que más expresa AC2, los astrocitos. Como veremos, esto ha sido desafiado con nuevos datos, en lo cual ha ido poniendo más interesante la discusión sobre la potencial neuroinvasión. En la happy hipoxemia,
Se ha dicho que el compromiso del núcleo del tracto solitario y la desensibilización de receptores periféricos podría contribuir a ella. Esto todavía está en discusión. Como adelantaba, la expresión del AC2 es escasa en el encéfalo. Estudios de transcriptómica han mostrado cómo solo un 2% de neuronas expresan, esto es en azul, muy poco, mientras que otros receptores como neuropilina sí tienen una expresión bastante más amplia dentro del sistema nervioso central. De esta manera se ha hablado de vías no canónicas de entrada celular, en la cual ya son bien conocidas para otros el coronavirus. En particular, astrocitos y pericitos expresan fundamentalmente en vasigina eh, y mucho menos cuantía el ACE2. Si vemos, esto es la expresión de ACE2, vasigina y neuropilina a nivel vascular, glía y neuronal es prácticamente nula la expresión de AC2, mientras que en vasigina, en el endotelio y los pericitos se encuentra de forma mucho más intensa y también en neuronas. De esta manera, de las potenciales puertas de entrada en la vía transcribal a través del bulbo olfatorio, ¿no? Hemos comentado por la frecuencia de la anosmia, que era una vía transsináptica retrógrada, donde había endocitosis del SARS-CoV-2, eh, que parecía una vía atractiva, sin embargo se ha cuestionado también porque en el epitelio olfatorio y en el bulbo olfatorio prácticamente no hay expresión del receptor ACE2. ¿Ah? Sí, en las células sustentaculares, pero en las neuronas olfatorias sensoriales no, y en el bulbo no lo hay. Por lo tanto, para la anosmia se han propuesto mecanismos alternativos, como una obstrucción inflamatoria de la hendidura olfatoria, como que el compromiso de las células sustentaculares provocaría un desbalance iónico extracelular, en lo cual induciría la muerte de las neuronas sensoriales olfatorias, o bien por vía indirecta las citoquinas inflamatorias provocarían una disfunción de estas neuronas sensoriales. O en definitiva, finalmente, que sí exista una infección directa de las neuronas olfatorias. Ya veremos cuál es la evidencia de esto. Es lo mismo con el bulbo, donde el bulbo olfatorio, donde se apuesta más por una respuesta inflamatoria que por una infección directa propiamente tal. Hay evidencia de imágenes, no obstante, de compromiso inflamatorio del bulbo olfatorio, en lo cual va de la mano con la anosmia. Una vez que se resuelve la inflamación, por lo menos en este caso, se correspondía con la normalización del olfato. Incluso compromiso del bulbo olfatorio, esto con imágenes el de resonancia, y del giro recto adyacente. Esto no necesariamente es por invasión viral directa, también puede ser por inflamación local por contigüidad. No obstante, se ha identificado, por lo menos en este caso, partículas virales intracitoplasmáticas en el bulbo olfatorio de un paciente fallecido. Eh, para hablar de neuroinvasión, no solo tiene que haber infección, sino que replicación eh, intracitoplasmática, y por lo menos aquí tenemos un caso en donde esta se demostró, abriendo la posibilidad, sin duda, de la infección directa de neuronas del bulbo olfatorio. Otros potenciales, el mecanismo han sido la infección de células endoteliales. No obstante, como vimos, el ACE2 se encuentra más en pericitos y capa muscular. El endotelio más bien expresa otros receptores como de vasigina, por lo tanto, por vías no canónicas, eventualmente sí pudiera ser factible. Otra hipótesis, ¿no es cierto?, es la del caballo de Troya, es que los leucocitos infectados pudieran migrar a través de una barrera hematoencefálica alterada por efectos de la respuesta inflamatoria, ¿no? Y dentro de ello llevar el virus. La disrupción de la barrera, hay distintos mecanismos por lo que puede suceder. Estos DAMPs o PAMPs, ¿no es cierto? Estos patrones moleculares inducidos por el patógeno por el huésped frente al daño, van a unir receptores específicos que pueden provocar una respuesta inflamatoria en el endotelio. Puede haber, sin duda, una infección directa
y fundamentalmente por otros receptores, como hemos visto, de ahí infección hacia o inflamación de los pericitos, en lo cual acrecenta la disfunción de la barrera hematoencefálica y la disrupción de la misma, en lo cual lleva, ¿no es cierto?, a la presencia de estas citoquinas periféricas que van a activar la microglia y esta respuesta de citoquinas dentro del sistema nervioso central, que también a su vez va a contribuir a una mayor disrupción de la barrera. En la presencia de isquemia, eh, también se ha dicho que contribuye a la disrupción de la barrera y la potencial neuroinvasión, donde la hipoxia local o incluso inducida remotamente también sería uno de los mecanismos de daño. Otras puertas de entrada, por la amplia expresión del receptor ACE2, eh, por el cual en definitiva el SARS-CoV-2 es el que tiene más afinidad de los receptores, pero su amplia expresión en el epitelio del intestino delgado ha planteado como que vía sistema nervioso entérico y retrógrada por la médula espinal podríamos llegar hasta el troncoencéfalo. Em, Otras puertas de entrada en el hipotálamo o en los órganos circunventriculares en particular, donde hay fenestraciones en la barrera hematoencefálica, en especial a nivel de la eminencia media, donde estas fenestraciones son el mayores, sería una puerta de entrada importante de tanto citoquinas como del el virus al sistema nervioso central, por la misma amplia expresión a nivel intestinal y las conexiones del sistema nervioso entérico con el nervio vago, se ha dicho que este también podría ser una potencial puerta de entrada retrógrada. Finalmente, modelos biológicos de organoides cerebrales obtenidos desde cultivos celulares con stem cells totipotenciales, se ha visto compromiso del epitelio del plexo, el coroidio, en lo cual también podría ser una puerta de entrada. De manera que el compromiso del sistema nervioso central puede ser tanto por invasión directa, por la sobreproducción de citoquina, la tormenta de citoquinas y el estado de hipercoagulabilidad, donde la isquemia podría facilitar eh, em, ambos eventos previos, tanto la invasión directa como la sobreproducción de citoquina. Pero ¿cuál es la real evidencia de neuroinvasión más allá de esto, el mecanismo, el potencial es algunos más con más o menos evidencia al respecto? En modelos animales, ratones transgénicos que expresan el ACE2 humano presentan neuroinvasión cuando se inocula el virus por vía nasal o intraventricular, pero no por vía respiratoria. Se ha visto en modelos de organoides cerebrales obtenidos desde stem cells, presencia de inclusiones virales intracitoplasmáticas, en lo cual habla a favor de replicación del virus dentro del sistema nervioso central. La principal evidencia que podemos obtener en pacientes es desde estudios con autopsia, no obstante hay amplia heterogeneidad en ellos. No obstante, en Hamburgo tenemos una publicación reciente de 43 pacientes consecutivos que fallecieron de SARS-CoV-2. Se encontró 53% de presencia de proteínas virales dentro del sistema nervioso central, mayor en nervios craneanos y mayor en el tronco bajo. No obstante, esta no se asoció con una mayor inflamación y más allá de que no hubo un buen estudio y correlato clínico o imagenológico en estos pacientes. Es decir, se encontró presencia del virus, pero con ausencia de respuesta inflamatoria acorde a la magnitud de la presencia de proteínas virales. No había una relación entre ambas. De esta manera, el espectro de complicaciones neurológicas podemos decir que pueden ser tanto por invasión directa, por la enfermedad respiratoria y el compromiso sistémico, y por mecanismos inmunomediados o postinfecciosos. Estos pueden darse de una forma relativamente predecible y amplia con respecto a su presentación en el tiempo, en lo cual no es otra que recordemos las fases de eh, tanto respuesta viral frente a la infección viral de inmunidad innata como de respuesta hiperinflamatoria por inmunidad adaptativa. En el sistema nervioso periférico,
ya se ha encontrado una asociación causal con síndrome de Guillain-Barré en cuanto a un mecanismo infeccioso de similitud molecular y de Neocities en el contexto de esta respuesta inflamatoria con compromiso vasculítico a nivel del músculo. Se han propuesto ciertas etapas por Sfotugi en Johns Hopkins de neurocovid. La primera de cefalea, mialgia, anosmia, síntomas específicos y generales. Una segunda de infartos cerebrales, Guillain-Barré, con compromiso de nervio escaniano. Y una tercera de encefalitis, delirium y convulsiones. Y no obstante esto, inmediatamente nos salta que no hay una relación de gravedad, ya que muchos delirium o convulsiones pueden ser solo fenómenos reactivos, mientras que pacientes con infartos cerebrales pueden tener un compromiso mucho más severo a nivel encefálico, ¿no? De manera que esta propuesta no ha prosperado mucho dentro de otros autores. Las manifestaciones neurológicas varían en frecuencia entre las distintas series, y no obstante, más o menos el porcentaje el que se repiten, como que un 30% de los pacientes que requieren hospitalización van a tener síntomas neurológicos, 45% de los que tienen neumonía grave y 85% de los que tienen un distrés respiratorio y requieren de ventilación mecánica. La heterogeneidad es amplia con respecto a las definiciones y, por lo tanto, a las incidencias. Y los mejores datos los tenemos de un estudio reciente publicado en Nueva York que vamos a mostrar a continuación. Los problemas de los estudios vienen fundamentalmente porque se basan en case report o series breves de casos con muy pocos estudios prospectivos. Hay amplia heterogeneidad por distintos contextos, unos solo ambulatorios, otros hospitalarios u otros en fase de recuperación, distintas definiciones de cosas tan vagas como qué son síntomas neurológicos, y donde en la mayoría son registros prospectivos. Los pacientes además están con estudios limitados, ¿no es cierto?, etiológicos o complementarios por el riesgo de contagio, que significaba estar moviendo a los pacientes, por ejemplo, a un laboratorio de electrofisiología. Hay además tanto complicaciones directas, como vimos, por la acción del virus y la respuesta inmune que esto induce, o indirecta por compromiso sistémico de otros órganos, insuficiencia renal, hepática, respiratoria, donde es amplia la asociación con prácticamente cualquier enfermedad neurológica, pero la causalidad, sin duda, por todo lo antes dicho, es difícil de establecer en cada uno de estos escenarios. En nuestra corte, con más de 1000 pacientes, en un 9% de los hospitalizados hubo una interconsulta a neurología, y de ellos prácticamente un 40% fue por compromiso de conciencia, cual y cuantitativo, 24% por un déficit focal, la más de las veces del sistema nervioso central, convulsiones un 5% y cefalea un 9%. Estas fueron más frecuentes conforme el paciente estaba más grave, concentrándose prácticamente 2/3 entre COVID grave y COVID crítico. Llama la atención que un 20% de los pacientes que ingresaron directamente por una complicación neurológica y no por la respiratoria. De los principales diagnósticos: delirium, el 48 casos, accidente vascular, 24, crisis epiléptica, 14, y plexopatía braquiales, 3. Encefalitis, solo vimos una, aunque muchos de los pacientes con encefalopatía de delirium fueron vistos solo por psiquiatría y no por nosotros. De las complicaciones que tuvieron impacto en prolongar la estadía hospitalaria, tenemos el ACV y la presencia de convulsiones, y en la mortalidad solo encontramos interacción con las crisis epilépticas y no así con el ACV, al contrario a lo que se ha visto en otras series, como veremos más adelante. De las complicaciones neurológicas, ya les hablaba que este estudio de Nueva York, de más de 4000 pacientes prospectivos, un 13.5 presentaron problemas neurológicos, hospitalizados todos, y lo cual se asoció con una mayor mortalidad hospitalaria y con una menor probabilidad de, o una mayor probabilidad de institucionalización posterior al alta. La anosmia es probablemente una de las complicaciones más frecuentes, más allá de la cefalea, que por cierto es muy multicausal e inespecífica.
No obstante, la anosmia se ve 50-60% o hiposmia de los pacientes y 90% está resuelta antes de 4 semanas. La recomendación actual es que si el paciente tiene más de 4 semanas de hiposmia, anosmia, él debiera ir a un tratamiento con esteroides inhalatorios y un training olfatorio. Se ha visto que incluso la anosmia puede ser un marcador de buen pronóstico en pacientes hospitalizados. Esta es una publicación de Valladolid donde tanto en análisis univariado como multivariado se encontró una asociación favorable como un marcador de buen pronóstico. Con respecto al compromiso de sistema nervioso central propiamente tal, las alarmas saltaron en marzo cuando se publicó este caso de encefalitis necrotizante hemorrágica, muy alarmante. No obstante, como veremos, esto es muy excepcional. Es que entendemos por encefalitis relacionada o asociada al COVID, cefalea, confusión mental, signos focales o convulsiones, interacción entre estos síntomas, donde tienen que haber por lo menos dos. Una resonancia alterada de forma inespecífica o incluso normal, un líquido inflamatorio, donde se han descartado otras etiologías, y la PCR de SARS-CoV-2 negativa. Okay. O sea, hay evidencias de inflamación por síntomas de disfunción del sistema nervioso central, líquido inflamatorio, actualmente alguna alteración en la imagen, ya nos va a mostrar el doctor Cruz esto, pero el PCR es negativo, es cosa que a todos hemos visto en algún momento y nos ha llenado de inquietudes. ¿Por qué podría pasar esto? ¿Por qué no detectar el SARS-CoV-2 en un paciente que tiene encefalitis y hemos descartado otra etiología? El virus podría estar principalmente unido a células y propagarse de una a otra por vía transináptica sin entrar al líquido cefalorraquídeo. Estas son hipótesis que se han generado. El virus podría estar presente en el líquido en concentraciones inferiores al nivel de detección de los métodos diagnósticos, o el procesamiento tardío de estos podría influir en esta negatividad. La presencia de productos resultantes de la lisis de los glóbulos rojos podría inhibir la acción de la polimerasa y dar falsos en negativo. Y la encefalitis podría resultar de mecanismo inflamatorio inmunomediado, la tormenta de citoquinas en ausencia de invasión viral directa, en lo cual parece ser lo más probable. A favor de esta última, existe evidencia de niveles elevados de interleuquina 1 beta, interleuquina 6 y de ACE en líquido cefalorraquídeo en pacientes con encefalitis. Estos son dos casos publicados por Graus y Dalmau del Clínico de Barcelona, donde no obstante el escenario más frecuente es justamente encontrar el paciente con encefalopatía y delirium con líquido no inflamatorio y con resonancias normales. Y esto sí que es muy frecuente y sí que nos hemos visto muy enfrentados a ello, y habitualmente con muy difícil diagnóstico. En la serie de Wuhan, 7.5%. Y aquí se suman tanto eventos propiamente inducidos por el virus en el sistema nervioso central, sean directos o vía inmunológica, y el compromiso sistémico, por ejemplo, hipoxia, hipotensión, etc. La invasión directa por las distintas vías que hemos comentado, él podría llegar al sistema nervioso central, mientras que la infección periférica, ¿no es cierto?, habría esta respuesta inmune, disrupción de la barrera, la tormenta de citoquinas, ir a afectar órganos especialmente sensibles como los órganos circunventriculares que tienen estas fenestraciones en la barrera hematoencefálica, en lo cual además generaría una respuesta de estrés a nivel hipotalámico que contribuiría, por un lado, a empeorar el cuadro sistémico. Se ha vinculado esto con mayor linfopenia de linfocitos T, y a la encefalopatía propiamente tal, donde, por cierto, suman todos los factores propios de delirium en un paciente grave en UCI. Evidencia a favor de marcadores inflamatorios en pacientes con encefalopatía sin encefalitis, aumento de enopterina, beta-2 en microglobulina y neurofilamentos en el líquido cefalorraquídeo con recuentos celulares normales, sin pleocitosis. Este estudio es del Sloan Kettering Center Cancer en Nueva York. Él tomó pacientes con cáncer con COVID, sin COVID, pacientes con neurotoxicidad por CAR T-cell therapy y de encefalitis autoinmune,
hicieron un score inflamatorio entre 12 citoquinas presentes en líquido y este violín plot muestra un patrón muy distinto en los pacientes con COVID con estas otras condiciones, en donde en particular en estas 12 citoquinas la metalocronidinasa 10 es la que tuvo una mayor eh, concentración y esta a su vez es la que se relacionó mejor con la disfunción cognitiva. Este es una escala en Mensen, a mayor puntaje, o sea, a mayor nivel de metalloproteinasa D, mayor puntaje de disfunción cognitiva, inverso con el Karnofsky. O sea, otros marcadores han sido en la presencia de anticuerpos anti-SARS-2 en líquido cefalorraquídeo y a mayor título de estos, peor outcome en neurológico. Todos pacientes con PCR negativa en líquido y simple citosis. Finalmente, este estudio es muy interesante en pacientes con COVID grave, con encefalopatía, pero con resonancias que no explicaban la magnitud del compromiso neurológico. Se les usó diffusion tensor, eh, se calculó el índice de difusividad y a nivel de lóbulos cerebrales se encontró el patrón de edema vasogénico no visible por las secuencias habituales de resonancia y edema citotóxico en el tronco cerebral, hablando más a favor del compromiso directo y este de indirecto por respuesta inflamatoria y este por probablemente invasión viral directa. Es lo que teorizan los autores. Muy, muy interesante. Esperemos que esto sea replicado. Con respecto al stroke, también esto da solo para un simposio entero. Eh, este es el principal estudio de revisión sistemática, 1.8 en 160 pacientes con COVID. Esto fue hecho en Canadá, 1.8% de incidencia, con una mortalidad hospitalaria de un 35%. Y si identificamos subgrupos como los pacientes jóvenes, en esto, en su gran mayoría, no había factores de riesgo cerebrovasculares, incluso un 50% no tenía síntomas de COVID, sino que debutaron por el infarto en este estado de hipercoagulabilidad. De ellos, 69% tenían oclusión de grandes vasos. Esto en la cohorte general fue aproximadamente un 47%, por lo tanto en pacientes jóvenes vimos incluso con mayor frecuencia oclusión de grandes vasos, infartos más grandes. Además se identificó otro subgrupo de pacientes de alto riesgo que por edad, sobre 60 años y presencia de algún otro factor de riesgo vascular. Estos son los pacientes que tuvieron una mayor mortalidad hospitalaria cercana al 60% y una amplia asociación con COVID grave a nivel sistémico y respiratorio. De los estudios prospectivos, este es el más importante, el Global COVID-19 Stroke Registry, con sede en Grecia, en 28 centros, 16 países. A la fecha, esto fue abril-mayo, 174 pacientes con COVID-19 y ACV. Se hizo un pareo y se calculó el propensity score con la serie de Lausanne en Suiza y se encontró en general NIH más grandes, o sea, por lo tanto infartos más severos, en lo cual iba de la mano también con mayor discapacidad. Por lo tanto, pacientes más jóvenes, infartos más grandes y mayor discapacidad. De la etiología, mucha frecuencia de grandes vasos, menos en pequeño vaso, de las cardioembólicas, por cierto, arritmias, endocarditis, pero ojo con la embolía, el paradojal, probablemente subhenotificada porque se busca poco, pero estos pacientes hacen muchas trombosis en extremidades inferiores, pulmonares y recordemos que uno de cada 4 personas tiene un foramen oval, que es la puerta abierta para que esto llegue al encéfalo. Baja incidencia de hemorragias cerebrales, más allá de lo que uno pudiera haber pensado. En nuestra serie tuvimos 17 pacientes con ACV, fundamentalmente todos de grandes vasos, o la mayoría fueron de grandes vasos, y identificamos 6 cardioembólicos. Un par de ellos fueron paradojales, cíclicas dentro de ese grupo, con una mayor asociación con los COVID graves o críticos y una mortalidad hospitalaria que llegó casi al 24%, aunque no fue estadísticamente significativo con respecto al resto de la cohorte. Esto
en el global fue un 25% de las interconsultas que a neurología en pacientes COVID fueron por un ACV, y del total de pacientes hospitalizados sobre 1000, 2.3 tuvo un ACV que hayamos el diagnosticado. Con respecto a las definiciones de causalidad, todas las semanas estamos viendo asociación con distintos cuadros que se gatillan en miastenia, que un Miller-Fisher, etcétera, etcétera. Y prácticamente cualquier enfermedad neurológica se ha vinculado con COVID en tiempos de pandemia, y con la cantidad de millones de enfermos, por supuesto, existe la cierta probabilidad de que haya solo una asociación estadística y no una causal con respecto a la etiología. De esta manera se ha hecho un esfuerzo, el Coroner Steering Committee en Inglaterra, de establecer el criterio para definir grados de asociación, sea confirmada, probable o posible, tanto para meningitis, encefalitis, mielitis, vasculitis, el Guillain-Barré o el mismo stroke. Los invito a revisarla. Finalmente, las consecuencias de largo plazo es algo que está cada vez hablándose con más eh, intensidad. Es frecuente en los pacientes, una vez recuperados, persisten con cefaleas, fallas en la concentración, fatiga o mialgia. Estas suelen ser mayor en pacientes que han estado en UCI, y este estudio ha puesto foco en síntomas cognitivos. Sobre el 13.000 pacientes entre sospechosos y confirmados, solo 360 con test positivo en Inglaterra, pero un estudio muy importante como vio que pacientes recuperados de COVID presentaban síntomas cognitivos posterior a ello, y que estos eran mayores conforme el paciente había estado hospitalizado o había estado más grave o conectado a ventilación mecánica. Mayores eran también si tenían alguna condición preexistente, y los principales problemas y dominios comprometidos eran la resolución de problemas semánticos, la atención o alteraciones en la memoria de trabajo espacial. Este estudio va incluso más allá, 81 pacientes leves, no hospitalizados versus 145 voluntarios sanos, en una mediana de 54 días post-COVID, COVID leve, insisto. Se le hicieron estudios morfométricos con resonancias de 3 Tesla, se encontró adelgazamiento, una alteración en el grosor el de la corteza, en lo cual se asociaba con mayor incidencia de síntomas neuropsiquiátricos. Língula occipital, corteza calcarina, giro recto, se asociaron con, o sea, el adelgazamiento en esa zona se asoció con mayores índices de ansiedad o de alteración cognitiva ejecutiva. Esto, por cierto, es una fotografía, hay que hacer el seguimiento, no sabemos qué tan dinámico es esto, pero ya se está hablando de alteraciones estructurales en pacientes con COVID leve, en lo cual ha abierto el debate sobre las potenciales complicaciones de largo plazo o implicancias de largo plazo de que tendría una disregulación inmune crónica sostenida, ¿no? Donde eventualmente inflamación podría llevar a la neurodegeneración o la desmielinización. En particular, y por la asociación de la gripe española con la epidemia de encefalitis letárgica, se ha puesto mucho ojo con respecto a la eventual asociación con enfermedades de Parkinson y parkinsonismo por distintos mecanismos. Ya hablamos de compromiso directo de la sustancia negra y indirecto vía inflamatoria o el efecto de la hipoxia en los casos más graves. No obstante, hay que actuar con cautela, y la World Federation of Neurology en su página tiene una declaración que es bien impactante, porque dice que, bueno, es tal la magnitud del el problema, ¿no es cierto?, al que nos vemos enfrentados, que son incapaces de abarcarlo. O sea, si para la World Federation no es abarcable, ni imagínense, por lo tanto, se han decidido de evitar de generar guías, ¿no? Y pone el warning de que es mucha la avalancha de información a este respecto, donde la cual es muy difícil distinguir de la información científica, el valiosa y del impacto de ella. Por lo tanto, es una llamada de alerta a
a no creerse todo lo que leemos, a tomar con cautela toda esta información, porque esto es algo dinámico que está cambiando y que necesitamos mejores datos, fundamentalmente desde el registro prospectivo, el colaborativo. Como conclusiones, la infección del SARS-CoV-2 es una enfermedad multisistémica que puede provocar múltiples complicaciones neurológicas. Existen múltiples mecanismos de daño del sistema nervioso central, por sobre todo indirectos vía hiperinflamación, hipercoagulabilidad y compromiso sistémico de otros órganos como renal o respiratorio. El compromiso directo del sistema nervioso es potencialmente posible por múltiples mecanismos también. No obstante, la evidencia de infección neuronal hasta la fecha es escasa y afortunadamente infrecuente. La encefalitis es excepcional, la encefalopatía y delirio es frecuente y mediada por citoquina. Los infartos cerebrales suelen verse más grandes, más discapacitantes. La anomia es frecuente y eventualmente un marcador de buen pronóstico. Existe compromiso cognitivo post-COVID cuyas implicancias de largo plazo están por definirse, en particular cuál es la relación de este desbalance crónico inmune sobre la neurodegeneración, donde existe mucha información, poca evidencia dura y es difícil distinguir cuál es el valor científico de la misma. Nos vemos enfrentados a un desafío sin precedentes para la sociedad, la medicina y la neurología. Nuestra forma de contribuir es conocer la medicina más apegada a la evidencia posible, siendo crítico con lo que leemos y generando registros prospectivos propios que puedan contribuir a aclarar las dudas tanto en el manejo agudo como de largo plazo en estos pacientes. Muchas gracias.